A propósito del Día de la Acción Global contra la Incineración de Residuos, que fue el domingo pasado, hemos tenido varias actividades, obviamente en esta época, en este año más bien a distancia, en cuanto a reflexión sobre este tema, que tiene mucha discusión, por supuesto, y distintos puntos de vista, pero seguramente hay algo en lo que se confluye últimamente y finalmente, que es el riesgo que esto tiene más allá de lo puramente ambiental. Es decir, eso obviamente no estamos hablando de incinerar residuos como se hacía en el pasado a cielo abierto, y obviamente está totalmente descartado por el impacto negativo que tiene, que es obviamente mucho peor que el impacto negativo que tiene un relleno sanitario, sino es que son el tratamiento moderno, que se le llama valorización energética, en el que es un proceso en el que se separa lo que es útil y lo que no, lo que ya es considerado como basura, entra en un proceso de combustión generando un residuo, sí, que hay que controlar porque puede ser peligroso, es decir, hay que confinar. Y por otra parte, o sea, no tenemos que tener en cuenta esto como que es una fuente de energía limpia o algo así, porque digamos que la generación de energía, creo que sería más justo pensarlo acá en este punto como un subproducto, podríamos decir, o algo que aprovechamos a partir de otra cosa que se genera, ¿no? Que es los residuos. Entonces, la generación de energía es como sacarle el jugo a algo que ya estaba dado por perdido, pero no es el fin en sí. Entonces, creo que nuestra atención tiene que seguir estando enfocada a la generación de residuos y a qué hacemos con eso. Y aún así, hoy en una de las conversaciones al respecto, una persona de una organización civil que estaba en Alemania nos hacía la comparación, en donde además de que hay una conciencia de separación muy fuerte, de separación inicial de residuos y de hace muchos años, un sistema de reciclaje que funciona muy bien, también se ha avanzado mucho en esta valorización térmica de los residuos y aprovechamiento de energía, pero aún así, y esto es importante, para nosotros fue importante escuchar, aún así sigue siendo un desafío el tema del consumo, el del sobreconsumo de materiales de un solo uso, especialmente de plásticos, que finalmente no van a la basura simplemente porque van a esta termovalorización. Y esto representa como un arma de doble filo en cuanto a que nosotros no terminamos de tomar conciencia a veces cuando la tenemos demasiado fácil o cómoda. Entonces, como nos convencemos que de alguna manera se utiliza para algo, creemos que ya está solucionado el problema, cuando la sobreexplotación de recursos y la generación de más volumen de residuos con toda la energía que eso requiere primero para construirla y luego rápidamente para destruirla, sigue siendo algo lineal, sigue siendo una fuente muy fuerte de extracción de recursos y no representa una real circularidad. Trayendo eso a nuestro contexto, se vuelve un poco más riesgoso porque no tenemos primero toda esa cultura previa de separación de residuos y de el cuidado de los recursos, porque ponemos en juego ahí a mucha gente que trabaja y vive de este proceso de reciclaje, que además se vuelve vital para que nosotros podamos aprovechar muchísimos materiales, podamos tener unas ciudades, por ejemplo, más limpias también, que son los verdaderos recicladores, ¿no? Que acopian, confeccionan y tratan y venden o envían a los distintos destinos de industria los reciclables. Entonces estaríamos cortando por completo con eso y no aprendiendo que el verdadero problema está en un consumo desmesurado y en un sistema de producción que también alienta lo mismo. Entonces no nos da la oportunidad de ser creativos para que nosotros podamos salir adelante con un desarrollo distinto del que hasta ahora conocemos como desarrollo, ¿no? Con algo mucho más creativo, más circular, confiando en que de esta manera también hay y puede haber muchísimas más fuentes de trabajo que las que conocemos, mucho más limpias y para mucha más gente, ¿no? Entonces, por lo menos
presenta una oportunidad de reflexión para tener en cuenta cuando elijamos o tengamos la oportunidad de elegir cuál es la forma de tratamiento de nuestros residuos. El primer y principal paso es ir para atrás al momento de la elección, nuestro momento de rechazar o no algo, nosotros como consumidores y también nosotros cuando nos toca ser productores, ¿no? Cuando nos toca vender algo, elegir qué, de dónde viene, con qué materiales, etcétera, para después empezar a decidir en los pasos siguientes cuando el residuo se genera y cómo lo vamos a tratar. Un abrazo y nos encontramos en la próxima.